caso, adelante, Carlos, por favor, con la sesión. Sí, estamos. Entonces, a ver, ya hemos visto varias cosas, ¿no? Hemos visto matriz de resultados, hemos visto matriz de interesados, hemos visto acta de constitución, hemos visto EDT, hemos visto cronograma, ¿sí? Y ahora nos toca ver la curva de uso de recursos, ¿no? Que va a terminar dándonos lo que nosotros estamos más acostumbrados a decir como presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es la curva de uso de recursos? ¿No? Entonces, yo lo que quisiera es saber que alguno de los colegas nos ayude con la lectura. A ver, un voluntario democrático, acostumbrados a voluntarios democráticos. A ver, por favor, alguien que nos pueda apoyar con la lectura. Si no, nominamos a un delegado. A ver, Henry, Sí, por favor. ahí estamos. Henry Condori, por favor, ¿nos apoyas con la lectura? Muy bien, buenas noches, sí, ya me tocaba siempre. A ver, ¿qué es una curva de recursos? Es una herramienta que facilita la gestión de costos. Es la curva de uso de recursos, conocida como curva S. Se trata de una representación gráfica de los usos de recursos en función del tiempo. Las técnicas más importantes para la creación de la curva de uso de recursos son estimación de costos, análisis de presupuesto y creación de una línea de base. Normalmente tiene la forma de la letra S, ya que al principio del proyecto los gastos son bajos, luego se incrementan para después reducirse a la medida que el proyecto se determina. Así es. Ya, entonces, lo que tenemos aquí, o lo que va a terminar siendo, a ver, lo que a las finales vamos a tener es una gráfica, ¿no? Es una gráfica donde nosotros vamos a poder encontrar o vamos a poder interpretar varias cosas, ¿no? Entre ellas, el presupuesto total, ¿no? Y cómo es que el presupuesto total, en función del tiempo y en función de las actividades, ¿no? Va dándote esa forma S, ¿no? Vamos a poder contrarrestarla contra el gasto real, vamos a poder contrarrestarlo contra el valor ganado, ¿no? Son definiciones que vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso para la creación de la curva? Sí, como bien nos ayudó Henry con la lectura anterior, vamos por el tema de la estimación de costos y el análisis del presupuesto. ¿Sí? Esas son las técnicas que nos van a ayudar a tener la curva, a tener esa curva, ¿no? Entonces, la gestión de costos implica manejar efectivamente los costos de un proyecto, ¿no? Para eso es necesario ¿qué? Es necesario planificar los recursos involucrados, ¿no? Estimar el costo de uso, preparar el presupuesto del proyecto, manejar el flujo de caja y todo lo que tenga que ver con variaciones de desembolso y presupuesto, ¿sí? La curva de uso de recursos es importante, ¿no? Siendo que refleja la estrategia financiera que se debe tener en cuenta para desarrollar el proyecto. O sea, no todas las curvas, ¿no? De uso de recursos son iguales, ¿no? Algunas tendrán más o menos pendiente, y como tal, eso es lo que termina definiendo la estrategia financiera, como bien dice, ¿no? Porque una vez de que yo sepa cuál es la forma que va a terminar teniendo la curva, voy a poder decir en qué momento necesito o no desembolsos, ¿no? En qué momento o no es más estratégico poder pagar proveedores, ¿no? En qué momento o no requiere empezar a hacer ciertas gestiones si lo que quiero en realidad es llegar a concretar algo,
¿no? Entonces, esto va a determinar mucho el tema del flujo de control que le vamos a dar al proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿No? Lo vamos a ver a través de la agregación de costos. Entonces, nosotros ya hemos hecho un ejercicio. Recuerdan que hicimos en nuestro ejercicio del EDT, y dentro del ejercicio del EDT, cuando hablábamos la sesión anterior del cronograma, ya veíamos el paquete de trabajo y las actividades, ¿no? Entonces, esas actividades son a las que les vamos a colocar valor, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está, hasta aquí está el tema de las actividades. O sea, ya aquí eran paquetes de trabajo, ¿no? Entonces, cada una de nuestras actividades va a tener un valor, ¿no? Y estas actividades, en la suma, van a darme el total para el paquete de trabajo, ¿no? La suma del paquete de trabajo me va a dar las cuentas de control, o sea, entregables, ¿ok? Y la suma de esas cuentas de control, que pueden ser entregables en nivel 1, 2, 3, o puede ser ya un componente, ¿cierto? ¿Sí? Me va a dar el presupuesto total del proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estamos determinando el presupuesto? Estamos determinando el presupuesto por agregación, ¿sí? Estamos cogiendo las actividades y vamos hacia arriba. ¿Ok? A ver, nosotros sabemos de que cuando nos dan un proyecto, nos lo dan con un presupuesto, ¿no? Agarran y te dicen, ¿sabes qué? Tu proyecto cuesta 10 millones de soles, ¿ya? Y en teoría, cuando te dan el presupuesto, te dan una estructura y te dicen qué componentes y te cotizan el valor de cada uno de los componentes del proyecto que deben darte 10 millones de soles. ¿Ya? Pero eso es el perfil, el expediente, ¿no? El gabinete. Pero el campo puede hacer de que esos valores sean distintos. Y muchos sabemos de que siempre son distintos. Entonces, el tema está en construirlo, ¿no? Así como hemos definido nuestra estrategia para hacer el desdoble del EDT que cubra todo el alcance del proyecto, ¿no? Y esa estrategia, como se adecua a la realidad del campo, ¿no? Y empiezas a determinar cuáles son las actividades puntuales para lograr cada paquete de trabajo y cada entregable. Entonces, muy probablemente que ese nivel de detalle de realización de actividades no hayan sido contempladas al momento del diseño, ¿no? Y cuando uno empieza a sumar, ¿sí? No coincidan con los valores totales de los componentes como cual se diseñó, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia justo de hacer este ejercicio para saber y determinar cuáles son los valores reales para con el presupuesto, ¿sí? Porque a las finales, muy probablemente, según sea el caso, hayan paquetes o entregables que por déficit presupuestario no vayas a poder cubrir, que eso no debería pasar, ¿no? Y que a las finales dentro de la gestión pública, ¿no? Existe un mecanismo en el cual te permiten generar esos avisos adicionales siempre y cuando la obra no se exceda en gastos de más del 20 o 30%, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Pero tú no puedes agarrar y pedir, oye, ya lo vi y voy a pedir un adicional, o voy a requerir más presupuesto, si es que antes no has hecho esta estructura, ¿no? O has hecho este ejercicio. Entonces, este es un poco qué es lo que debería pasar o cómo es que deberíamos de construir nuestro presupuesto para decir si necesito más o menos presupuesto y en qué componente dentro del proyecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ya, no veo preguntas.
Entonces, seguimos. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es, a las finales, un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que no es más que la suma o el costo acumulado de todos los entregables, ¿no? Entonces, va sumando, ¿no? Si este cuesta 100, este cuesta 250, acá va a acumular, ¿no? ¿Es esto? Seguimos acumulando, ¿no? Seguimos acumulando. Y seguiremos acumulando hasta llegar al total del presupuesto. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de este es saber, recordemos de que como decíamos, es una programación escalonada, ¿no? Es secuencial un poco, ¿no? Y recordemos que nuestro proyecto de desarrollo tiene un PEP, ¿no? Que va más allá de un año, ¿no? Y luego tenemos los POAs, que son anuales, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a terminar desarrollando son ejercicios anuales, ¿no? Un POA, donde agarraremos y identificaremos cuáles son todos los entregables dentro del AEDT que se ejecutan para el año 1, para el año 2, para el año 3, porque los que identifiquemos para el año 1 son los que nosotros vamos a terminar desdoblando en sus paquetes de trabajo para entrar en el detalle del cronograma, ¿no? Y entrar en el detalle también del presupuesto. Todo ese ejercicio de sinceramiento, de acciones y de actividades y de presupuesto se va haciendo de manera iterativa, ¿no? Entonces, y se va a ir actualizando para cada uno de los paquetes entregables y sus componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la línea base de costos? ¿Sí? Entonces, la línea base de costos, que la vemos acá representada por la línea roja, ¿sí? No es más que el presupuesto, ¿sí? Es el presupuesto distribuido en el tiempo, ¿sí? Que se usa como base, a lo cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general de los costos, ¿no? Y si se dieron cuenta, en la presentación que nos hizo Javier, él tenía pues esta matriz de logros, ¿no? Que así la había denominado para su ejercicio, pero que bien nosotros sabemos que salen de las herramientas que vemos dentro de la metodología, ¿no? Pero él había hecho específicamente esa tabla con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de poder tener control, ¿no? Control en referencia al uso del recurso, en este caso del cumplimiento de metas, ¿no? Asociadas a los productos, ¿sí? Entonces, y por eso, como le decíamos, ¿qué tan importante es esto? ¿No? Y por qué tener, y para qué tener o poder definir esta curva de línea base, ¿no? Del costo, con la finalidad de identificar en qué momentos, ¿no? Existen requisitos de financiamiento, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa estrategia? Por eso decíamos de que la curva S lo que define es la estrategia financiera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es necesario tener un dinero y hasta cuándo puede soportar y en qué momento se requiere el otro, ¿no? Mucho de esto, en referencia a los requisitos financieros, como saben ustedes cuando ven sus proyectos, ya están definidos, ¿no? Y dicen a los 30 días, a los 50 días, a los 100 días, a los 6 meses, ¿no? Con los entregables tal y tal, ¿ok? Se hará el desembolso, ¿no? Pero a veces ese flujo en el cual
deberías de tener ese financiamiento, el cumplimiento de esa meta, no te ayuda para continuar con el resto de actividades y tu curva tendría que distorsionarse, ¿no? Entonces, esa distorsión de la curva que necesitas para adecuarte al flujo de dinero, ¿no? En el cual, si tú querías hacer, pues, 10 actividades o 20 actividades, no, voy a tener que hacer específicamente solamente 5, porque el resto, como no está dentro de lo que necesito, y yo quisiera hacerla ahora para acabar antes, pero lamentablemente la estrategia del desembolso no me lo permite, entonces te va a generar reprogramaciones, ¿sí? Y no hay herramienta más didáctica que verla en una gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener y lo que vamos a empezar a ver, que nos va a servir luego para ver lo que son mecanismos de control, son algunos conceptos, ¿sí? Entonces, el BAC, ¿no? Que viene de las siglas en inglés, ¿sí? Budget at completion, como le puedo decir aquí, que es el presupuesto total del proyecto, ¿sí? El BAC. ¿Sí? Y el BAC es este momento aquí, ¿no? El último valor acumulado, ¿sí? Tu último valor acumulado es el total de tu presupuesto, ¿no? O sea, el monto a la conclusión, ¿no? Aquí lo que tenemos es tiempo, ¿no? Entonces, a este momento en el cual termina, aquí termina, tendremos un monto, ¿no? Y ese monto es mi presupuesto total en la gráfica. ¿Ya? El valor planificado es el valor del presupuesto de una actividad planificada o componente LDT a una fecha corta. O sea, aquí, o aquí, o aquí, y en este caso, aquí, ¿no? Es el valor planificado. O sea, en ese momento del tiempo, ¿no? En este momento del tiempo, ¿sí? ¿Cuánto es el valor planificado para realizar el gasto? ¿Sí? Y tenemos acá una formulita, ¿sí? El valor planificado, ¿sí? Es el PV, ¿no? El Planned Value, que son las siglas en inglés, ¿sí? Es el porcentaje de avance planificado por el costo presupuestado, ¿sí? El porcentaje de avance planificado, ¿sí? Planificado por el costo presupuestado, ¿sí? Y también en esa misma curva, en esta misma gráfica, tenemos el otro concepto que es el costo real, el AC, ¿no? El actual costo, ¿sí? Que no es más igual, ¿no? Que el costo realmente incurrido en la realización de una actividad planificada o ejecución de un componente del EDT. O sea, en ese mismo momento, en el tiempo, ¿cuál es el costo real? ¿No? ¿Cuál es el costo real en este mismo momento? Y vamos a tener esa curva de costos reales. Entonces, esta diferencia entre el costo real, ¿no? Y el valor planificado, ¿no? Ahí hay una primera variación. Pero ese único dato no te ayuda a tener un análisis real de lo que está pasando, porque puedes estar generando mayores costos porque estás adelantando actividades, ¿no? Entonces, o puedes estar generando mayores costos, pero no porque estés haciendo más actividades, sino porque estás pagando sobreprecios, ¿no? Entonces, eso así solito no te ayuda en el análisis. Por eso que luego se verá más adelante el concepto de valor ganado. ¿Ok? Pero en principio ahorita, para lo que deberíamos de siempre tener presente y poder representar en una curva es nuestro valor planificado y nuestros costos reales, para ver cuál es el comportamiento
de ambos, ¿sí? En el transcurso de la línea de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una curva S tipo estándar. ¿Ya? Tipo estándar, ¿por qué? Porque esta curva, ¿sí? Tiene en este momento, al primer tercio del tiempo, ¿sí? Digamos que si el proyecto es de 10 años, a ver, acá lo vamos a poner 10 años. ¿Sí? Si nuestro proyecto es a 10 años, ¿cuánto estamos acá? Un tercio del tiempo. 10 entre 3. 3.33. 3.33, ya. 3.33. O sea, en nuestro año 3.3, ¿sí? A nuestro tercer año y unos cuantos meses más, ¿sí? ¿Se ha realizado cuánto? Se ha realizado un cuarto del avance del proyecto. Un cuarto del avance, ¿sí? Y luego, a los 2 tercios, o sea, a los 6.6 años, se ha realizado, ¿no?, las 3/4 partes del avance del proyecto, o sea, el 75%, ¿no? Y aquí el 25%. Eso es una curva S estándar, ¿sí? Que es a la que mejor deberíamos de amoldarnos, ¿ya? Tanto para avance como para presupuesto, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos de asegurar, más o menos, de que siempre al primer tercio de nuestra actividad, del tiempo en el cual nos dan para la actividad, deberíamos de tener el 25% de avance. Y luego, para los 2 tercios del tiempo del proyecto, deberíamos de tener el 75% de avance. ¿Sí? Ese es lo más típico, y hacia eso deberíamos de tratar de apuntar. ¿Ok? Y luego tenemos estas otras dos curvas S. La pronunciada y la agresiva. ¿Ya? Entonces, la pronunciada, esta de aquí, esta que es más oscura, es la estándar, ¿no? Esta de aquí que se ve más oscura es la curva estándar. ¿Ya? Y esta que vemos aquí, con una gran pendiente, es la curva S pronunciada. ¿Sí? La curva S pronunciada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Lo que pasa aquí es de que tenemos un trabajo embalsado, digamos, ¿ya? Porque pasa el tiempo y no tenemos mucho avance, ¿sí? No tenemos mucho avance. Pero de aquí repentinamente nuestra pendiente, ¿no?, se vuelve muy agresiva. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque en el punto en el cual nuestra pendiente se vuelve más agresiva, hay mucho progreso pendiente por realizar, ¿no? Hay mucho trabajo por realizar, ¿no? Que probablemente sea el 70 o 80%, ¿no?, del progreso necesario, ¿no? Entonces, cuando te queda solamente el 30% del tiempo, tienes el 70 u 80% de actividades por realizar, ¿no? Y esto no es evidencia más de una deficiente planificación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, cuando graficamos nuestra curva S, esto, hay algo mal, algo está pasando, ¿no? Hay una deficiencia de la planificación, ¿sí?
Y no necesariamente siempre es porque hay una planificación deficiente, ¿no? Pueden existir algunos casos que se justifiquen tener esta clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, productos de importación, ¿no? Productos de importación que te generan todo ese tiempo de espera, ¿no? Y coincide con el hecho de que son, pues, si bien son actividades que no generan mucho avance, pero son actividades necesarias, ¿no? Para un montaje de temas tecnológicos, ¿no? Que si bien demandan todo un paquete de actividades grande, ¿no? De progreso pendiente, pero cuando llega, ¿no? Este paquete de importación no es tan complejo hacer. O sea, sí puedo hacer ese gran número de actividades en este corto tiempo, ¿no? Pasa para muchos de estos temas que tienen que ver con montajes tecnológicos, ¿no? Con cosas así, porque las soluciones vienen empaquetadas, pero como ya vienen empaquetadas, si bien requieren de muchas actividades, se pueden hacer en muy corto tiempo, porque son rompecabezas, ¿no? Cosas no complejas de montar, ¿ya? Pero si no es por eso, lo único que estaríamos evidenciando acá es una deficiente planificación, porque nos estaríamos haciendo la vida imposible, ¿no? Para un gran número de actividades en un corto tiempo, ¿ya? Luego tenemos a los que planifican pensando en que todo lo pueden hacer rápido, ¿no? Entonces, eso también es un problema, ¿ya? Entonces dicen, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Entonces, lo que pasa es que tienes una curva bien pronunciada, ¿no? Para el avance. Y lo que pasa aquí es de que el equipo se agota, ¿no? Entonces, los tienes a todos trabajando para ayer, ¿no? Cuando tranquilamente pudieras llevarlos, ¿no? En un ejercicio regular. Y lo que puede generar esto es un alto riesgo de que el personal te abandone, ¿no? De que el equipo de proyecto se agote y cuando ya necesitas acabar, te dejen en el camino, ¿no? Entonces, aquí hay alto riesgo, ¿sí? Si bien ya las actividades podrían ser pocas, pero pueden ser críticas. Entonces, y a la final es ese tiempo que parecía ser extenso para poder tomar una medida correctiva, te termina siendo un corto tiempo por la capacidad de respuesta que se pueda tener. Entonces, ni muy, muy, ni tan, ¿no? Siempre la curva tendríamos que moldearla lo más estándar posible. ¿Sí? Entonces, criterios de calidad para este desarrollo, ¿sí? De la curva, bueno, hay un error, cronograma, no es cronograma, es la curva, ¿ya? Entonces, se refleja el costo del alcance en el tiempo, ¿sí? La estimación de los costos se realiza a partir de las actividades del POA, ¿sí? La estimación de paquetes de trabajo, productos, se realiza en años posteriores del PEP, o sea, estamos hablando justo del tema de que tenemos todo el PEP y vamos desdoblando de a pocos, ¿no? Se incluye la reserva de contingencia del 5%, ¿sí? Entonces, esa reserva de contingencia siempre tiene que aparecer y se va a asignar en el componente de gestión del proyecto, ¿ya? Se presenta en base a la proyección de desembolsos, y no al revés. O sea, nuestra programación de gastos, por eso les hablaba mucho del tema de cómo son los requerimientos del financiamiento. Entonces, si nuestro requerimiento de financiamiento, de desembolsos, ya tiene una programación, ¿no? Tenemos que ver que nuestra curva de actividades y de costos obedezca a una estrategia similar a ello, para no ahorcarnos o para no complicarnos en el proceso de la ejecución, ¿no?
Por eso decíamos de que la curva S, a las finales, es la estrategia de costo, es la estrategia financiera del proyecto. ¿Sí? La curva S pertenece a un modelo estándar. Por eso decíamos, o sea, nuestras curvas tienen que tratar de amoldarse lo más posible al modelo estándar. ¿Sí? Bueno, ya cómo desarrollas o cómo representas la gráfica, representarla, puedes utilizar el software, y el software que más se usa en este caso es el Excel, ¿no? Y también esto va a poderse jalar desde el MS Project. ¿Ok? A ver, hasta ahí. ¿Consultas? Carlos, yo quería hacer un comentario de repente como Sí. ocurre usualmente. No sé si puedes poner las curvas, por favor. A ver, un momento. Ocurre que cuando uno ejecuta proyectos, sobre todo no aquellos, estos proyectos en la cual uno como que pierde el control de la planificación inicial y va postergando actividades, ya sea por falta de presupuesto o porque no sé, el área logística no hizo adecuadamente los tiempos, un uso adecuado de los tiempos, ¿no? Y nos va prolongando las contrataciones, las adquisiciones. Entonces puede ocurrir en la primera curva, ¿no? Este trabajo embalsado. ¿Qué es lo que usualmente a veces uno ve cuando hace evaluación de proyectos? Entonces observa que hay una acción desmedida en términos de tiempos y también de presupuesto en los últimos meses, ¿no? Intentando cubrir las actividades para poder cumplir con la ejecución del proyecto. Y entonces perdemos totalmente la perspectiva del objetivo. O sea, cada actividad correspondía a un paquete en la cual se transfería algún nivel de conocimiento. Entonces, al no hacer una ejecución en los tiempos oportunos, nosotros terminamos trasladando todas las actividades casi al último trimestre del proyecto. Y entonces se genera este trabajo embalsado, uno que cumplimos aceleradamente las actividades y otro que no cumplimos el objetivo de cada componente y por lo tanto no suma a los objetivos por la cual hemos planteado desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, la recomendación sería, o la sugerencia sería, es que todos podamos utilizar la curva S como una herramienta de control y de gestión de nuestros proyectos, a fin de que no lleguemos al trabajo embalsado y tampoco intentemos hacer un trabajo intenso, sino una curva S que permita llevar progresivamente las actividades en función también al recurso humano que se cuente, ¿no? Porque a veces de muy buena intención intentamos hacer que el equipo humano que trabaja quiera pues abarcar todas las actividades, pero en verdad cuando sobrecargamos el trabajo, no necesariamente se tiene buena calidad en el resultado o en el desempeño de las actividades y no suman al proyecto, ¿no? Es lo que quería destacar, Carlos. Muchas gracias. Claro. Lo que nos pasa por lo general, y por eso vamos a hacer aquí una línea como que de progreso real, ¿ya? El progreso planificado es la curva que vemos ahí, la más oscurita. ¿Y qué es lo que nos pasa en progreso real? Por lo general, decimos, ya, hay que empezar apurados, ¿no? El alcalde ya dice, sí, tienes que comenzar ahorita. Ya, empiezas a hacer, empiezas a gastar, y dices, ah, pucha, mi progreso va mejor de lo planeado, ¿no? Va mejor de lo planeado, va mejor de lo planeado, va mejor de lo planeado, y en algún momento, te estancas, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Arranque caballo, ¿no? Para de burro, ¿no? Entonces, y luego quieres seguir, pero no logras, no llegas, y ahí es donde se te embalsa la chamba, ¿no? Y luego a las finales tienes que, algo pasa y se aceleran, y pucha, que corren y corren y corren, y con la justa están llegando al término del presupuesto, ¿no? Entonces,
este control o ese seguimiento que deberíamos de darle es con la finalidad de que esto nos sirva como lecciones aprendidas y que podamos tomar decisiones, ¿no? Yo no voy a tomar decisiones acá, ¿no? Yo no voy a tomar decisiones aquí. O sea, yo no voy a esperar que esto me suceda, ¿no? Para tomar una decisión. ¿Yo dónde debería tomar la decisión? Debería tomar la decisión aquí, ¿no? Aquí debería tomar la decisión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque es aquí donde yo ya veo que esto se empieza a acercar a mi planificación, o sea, donde yo ya no veo más progreso, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tengo esta diferencia? ¿No? ¿Por qué ya no estoy progresando? ¿No? ¿Y cuál va a ser la estrategia para yo repuntar y lograr que esto se dé? O sea, que este trabajo embalsado se logre recuperar, ¿no? Entonces, esto es el día a día, ¿sí? Esto es parte del día a día, ¿no? Para no agotarnos, para no sobreexigirlo, ¿no? Para ver cómo es que podemos a la final llegar a cumplir el presupuesto, pero en el tiempo establecido del proyecto. ¿Sí? A ver. Entonces, a ver, déjenme mostrarles. Vamos a mostrarles este proyecto. Ya. En la sesión anterior vimos, ¿no? El MS Project, en este caso, ¿no? Y cómo es que este cronograma, porque cómo es que asignándole, pues, ¿no? Las dependencias, ¿cierto? ¿Sí? Las duraciones. ¿Pero dónde vinculo, ¿no? Vinculo en los paquetes de trabajo, vinculo en los componentes, en los entregables. ¿Dónde es que genero yo ese vínculo? ¿Dónde es que yo coloco las duraciones? Lo hago en todos los niveles, o dónde es que yo lleno este detalle. A ver, alguien que quiera participar, por favor. Pueden escribirlo en el chat, colegas, también, si es que no tienen Sí, buen buen audio. audio. Uh-huh. Vamos, señores. Recordemos que nuestra EDT termina en paquetes de trabajo. Y la finalidad del cronograma es hacer este siguiente nivel de desdoble para llegar ¿a qué? Para llegar a qué. A ver, para llegar a actividades, ¿no? Entonces, es en las actividades donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es en las actividades donde nosotros vamos a asignar dependencias y es en las actividades donde nosotros vamos a asignar duraciones, ¿sí? Este trabajo, a la final, es lo que nos va a dar es el diagrama de Gantt. ¿Ok? Vamos a reducir esto para que se vea mejor. ¿No? Y en este caso estamos hablando de un diagrama de Gantt, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso,
lo que tenemos que hacer es asignar los costos, ¿sí? Pero vamos a asignar los costos en el mismo nivel de desdoble, o sea, en las actividades, ¿sí? Para eso nos vamos a vista y la opción tablas y lo que estaba en el check de entrada, que es la vista principal cuando colocas un proyecto, colocamos la vista de costos. ¿Ok? Y aquí en la vista de costos, vamos a poder asignar los valores, el presupuesto, ¿sí? Entonces, vamos a poder decir al nivel de las actividades, ¿sí? En el tipo de costo por rateo, o sea, esto lo que a la final da es que lo va a ir asignando en el tiempo, prorrateado, no va a ser ni al comienzo ni al final, sino prorrateado, ¿sí? Y se van a ir colocando los costos. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio a las finales, lo que le va a permitir es de que tengan un presupuesto total. Yo tengo por aquí una versión de este proyecto completo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Del otro proyecto. ¿Se ve mi otro proyecto? Ah, se fue. Un momento. Sí, por ejemplo, este es el de ollas comunes. Vamos a vernos aquí. El de costos. ¿No? Ya, tiene varias vistas de costos porque lo han hecho progresivamente. Ya, tampoco está terminado. A ver, vamos a ver un momento. Ya, sí, no todas las actividades aquí tienen valor, porque no se han terminado de hacer, pero se han hecho de alguna forma acá. Por ejemplo, acá le han asignado valores, ¿sí? De presupuesto, costo fijo, costo total, ¿no? Acá hay 21.000 que le han asignado a este nivel. Muy probablemente porque no han sabido determinar estos valores. ¿Sí? Esto no nos debería de pasar porque nosotros deberíamos de construir en base a este nivel. ¿Sí? Y no asignar el valor directamente. Vamos a darle aquí. Acá le podemos insertar las columnas de datos que nosotros necesitemos. Sí, que es la misma que ya tenía aquí. Así que ningún problema. Vamos a quitar. Ya. Entonces, al final, lo que nosotros necesitamos es tener este desdoble con estos valores detallados. Porque, ¿cuál es la intención de poder tener
esto de esta manera. Para la final es que el proyecto nos ayude a hacer la gráfica de la curva S. ¿Sí? Entonces, para eso, acá nos vamos a informes de costos, flujo de caja. Y aquí, ¿no? Como no tiene todo el detalle de la información y no está en el nivel de actividades, ¿no? Sino está en bloques de los paquetes de trabajo, ¿sí? Me muestra pues el costo acumulado. Y ahí está la curva del costo acumulado, ¿no? Cómo es que se va llevando. Cuando nosotros coloquemos en nuestros proyectos el detalle en las actividades, o sea, se asigna el costo en las actividades, ¿sí? Vamos a poder tener una mejor gráfica de curva, ¿ya? Y no tan abrupta como la que está aquí en este ejemplo, ¿sí? Esta información también puede ser pasada a un Excel, para que en el Excel ya puedan trabajar sobre los valores y los detalles y hacer otro tipo de información, pero en principio esta es la que ayuda mucho a ese seguimiento, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver, no, lista de informes. Vamos a mi lista de acá está. Y este es mi lista de entrada. Que es sí. Hasta ahí tenemos alguna consulta. A ver, no sé. Colegas, algunas consultas. Yo creo que continuamos, Carlos, para que no nos gane la hora. Sí, miren, a ver, la idea de que puedan tener esto, por lo menos puedan trabajarlo con un componente, por lo menos, ¿sí? Es que tengan la práctica de cómo es que debería de tener la estimación de los costos, ¿sí? Y puedan utilizar el Project o un Excel que a las finales les ayude en este proceso de construir el presupuesto, ¿no? El software es solamente una herramienta, ¿no? Pero la lógica que deben de seguir es la que ustedes deberían de poner en práctica, ¿no? Entonces, su EDT y con la EDT, la secuencia de las actividades, el desdoble en actividades, luego la secuencia de las actividades, la duración de las actividades y el costo de las actividades. Y eso puedan ustedes identificar el valor de cada uno de sus componentes o de los entregables. Bueno, en sus distintos niveles, ¿no? Entregable, componente, objetivo, demás. ¿Sí? Entonces, para que en base a esto y en base a esa estimación, ya podamos ir hacia la matriz de adquisiciones, ¿no? Porque si yo ya tengo una secuencia de actividades y en esa secuencia de actividades veo de que necesito tener un componente, ¿no? Un recurso que tengo que comprar en un determinado tiempo y mi proceso de adquisición toma tal, ¿no? Entonces, ¿cuándo debo de programarlo? ¿Sí? ¿Y cuándo es que realmente ese desembolso se va a dar? Entonces, esa estrategia, o por lo menos esto antes de entrar a la matriz de adquisiciones, ¿por qué? Porque la matriz de adquisiciones a las finales lo que va a generar es desviaciones en el cronograma, ¿no? Justo por los tiempos de abastecimiento, por los tiempos de adquisición, por los tiempos de la logística, del concurso, de la licitación y demás, ¿no? Porque lo que tenemos hasta ahorita es una secuencia de actividades en una realidad más o menos óptima, ¿no? Y no va a ser hasta que en base a esa estructura y veamos
cuál es la secuencia lógica y los tiempos en los cuales deberíamos de lograr esos entregables, en el cual no vamos a saber en qué momento deberíamos de plantear la estrategia de compra para cumplir con esa fecha. Y cómo es que a las finales, probablemente, al momento de hacer la matriz de adquisiciones, nos demos cuenta de que hay cosas que son inevitables y cómo es que van a afectar o van a aplazar el cronograma, o qué tanto vamos a tener una desviación y qué estrategia vamos a poder hacer. Y por eso que decíamos, oye, las curvas, ¿no? De la curva S, ¿cómo es que va a terminar modificándola, ¿no? Vamos a tener trabajo embalsado, por cuánto tiempo lo vamos a tener, qué estrategia de gestión le vamos a aplicar, ¿no? Vamos a hacer y lo que les decíamos, ¿no? El fast tracking o el crashing, ¿no? O sea, ahí es donde vamos a empezar a ver cuáles son las estrategias de compresión de cronograma, ¿no? Pero necesitamos hacer este ejercicio para luego entrar a matriz de adquisiciones y veamos cuál va a ser la estrategia para compresión de cronograma en función se requiera, ¿sí? Entonces, yo no preferiría que podamos llegar hasta acá para que ustedes puedan plantear en sus propios ejercicios esto, ¿no? Y en base a ello mostrarles ya lo que correspondería a hacer matriz de adquisiciones. Bien, Carlos, creo que sí sería lo razonable. Efectivamente, en términos de ejecución y tal como seguramente todos hemos observado cuando recibimos un proyecto para ejecutar, el arte de la gestión del proyecto precisamente está en considerar pues todos estos elementos de tiempos, plazos, procedimientos que tienen las instituciones, los cuales obviamente no están escritos dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un proceso de adquisición, un proceso de contratación. Eso no está considerado usualmente en los proyectos formulados. Por lo tanto, el arte de la gestión nos invita pues a considerar esos tiempos para poder planificar un adecuado desarrollo del proyecto. Entonces, a ver, yo justo estoy ahorita encontrando un momento, 12, 20, 27, ojalá sea esta la última versión. A ver, para que podamos revisar cómo debería verse la curva S, ¿ya? Voy a descargar acá. Vamos a verlo. Uy, qué pena, no la tengo ahorita. Me dan un minuto. Un minutito. Un minuto. Ah, este es. Un momento, por favor. Bien, mientras Carlos ve unos temas, Carlos Fernando nos hace una consulta y nos dice, ¿podrías ampliar el concepto de valor ganado? Ya, ajá. Lo vamos a ver más adelante, pero les puedo ir adelantando algo, ¿ya? A ver, antes de eso, creo que ya encontré el archivo que quiero mostrarles. Denme solamente. Sí, este es. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla. Ya, este es el mismo proyecto de la subestación, ¿sí? Aquí están todos los costos, ¿sí? De cada uno de los componentes.
¿ya? Y en todas las actividades del proyecto, todas están con costo. Los únicos que no tienen costo son los hitos, son momentos, ¿no? Y este detalle de costos, cuando lo pasamos al informe de costos, flujo de caja, pueden ver la curva S del proyecto, ¿no? Si se dan cuenta, es una curva que tiene momentos, ¿no?, un poco críticos, ¿no? De trabajo intenso, porque era la estrategia en ese momento de trabajo intenso, ¿no? De tratar de avanzar lo más posible. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a haber un embalsamiento de trabajo. Y este embalsamiento, ¿no?, de trabajo debido al proceso de importación, ¿sí? Pero luego se vuelve nuevamente agresivo, intenso, porque justo lo que les comentaba, ¿no? Esta clase de trabajos que son muy de montaje, ¿no? De componentes electrónicos, ¿no? No son complejos, pero son rápidos, ¿no? O sea, no son tan tediosos, ¿no? Entonces, te da esa posibilidad, pero para lograr esa recuperación era necesario hacer una intensificación, ¿no?, inicial. Entonces, esto ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí tendríamos los totales por cada uno de los componentes. Ya luego, esto se ve justo en el tema del análisis del valor ganado y demás, que es el concepto siguiente. ¿Y qué es lo que es valor ganado? Solamente para mencionarlo, porque lo vamos a ver más adelante. El valor ganado es el concepto de qué tanto valor estamos generando, ¿no? O sea, ¿cuál es en este momento y en este instante, cuánto valor efectivo hemos generado, ¿no? Entonces, es el porcentaje de avance real, ¿no? Real, en función al costo previsto. O sea, yo generé valor por 100, ¿no? El entregable está denominado en generar, digamos, 1000, ¿ya? El entregable está en 1000, cuesta 1000. Pero yo al momento, ¿cuánto valor he generado? He generado el valor porcentual al avance en función a ese presupuesto, ¿no? Entonces, he avanzado el 10%, eso corresponde a 100, ¿no? He generado valor por 100, ¿sí? Pero no necesariamente significa de que ese sea mi costo real, porque mi costo real puede haber sido mayor. O sea, yo pude haber gastado realmente 200 para generar el valor por 100. No sé si me dejo entender. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Porque dices, oye, valor, pero si yo gasté 200, ¿por qué generé valor por 100? ¿No? Porque has gastado 200 o has gastado 200 porque probablemente te costó más, porque en el mercado lo que tenías que hacer costó más. Entonces, ese 100 que has generado de valor ganado, ¿no? No es distinto, porque eso corresponde directamente al avance, ¿no?, que has realizado, pero lamentablemente te costó más, ¿no? Porque en el mercado fueron más caros, ¿no?, o demás. Ahora, lo otro es de que pudiste haber generado valor de 100, pero te costó 80. Entonces encontraste en el mercado un mejor precio, generaste un valor de 100 gastando menos, ¿no? Entonces, esas desviaciones contra el valor ganado y el costo real, tú vas a poder hacer un análisis posterior de decir, ya, estoy en sobrecosto, pero estoy en sobrecosto ¿por qué? Porque estoy adelantando trabajos, ¿no? O estoy en sobrecosto porque sí me ha costado más, ¿no? Lo ideal es de que sí, estás en sobrecostos porque estás adelantando trabajo, ¿no? Eso sería lo ideal en ese punto. Pero ese análisis lo vas a lograr hacer con el concepto de valor ganado cuando lleguemos ahí. Sí, es el contraste de gasto y avance, ¿no? Pero no gasto real, sino gasto planificado, ¿sí? O sea, tu valor ganado va en función del avance real, pero contra el gasto planificado.
¿no? Entonces, ese es el concepto de cuánto valor estás generando. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta adicional? Colegas, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Bueno, en todo caso, Carlos, ya que los colegas no tienen dudas y consultas en este momento, podemos pedirles que para la siguiente sesión puedan revisar por sus trabajos por grupos y quizá generar, reiterar la invitación a que podamos brindarles ese asesoramiento al grupo y puedan socializarnos sus trabajos en sala, de tal manera que al momento de poder observar estos ejercicios que vienen desarrollando se puedan generar más consultas y fortalecer así los conocimientos que se vienen impartiendo, ¿no? Claro, claro. En realidad, en función, confirmen, coordinamos, no tengo ningún inconveniente, lo vamos viendo. Y les hacemos el seguimiento para ello. Bien. No habiendo más dudas, la siguiente sesión, Carlos, nos toca. La siguiente sesión nos toca el martes y es matriz de adquisiciones. Matriz de adquisiciones. Gracias. Muy bien, colegas, participantes, si no tuvieran alguna consulta, duda, hoy día hemos concluido con la sesión prevista y también con la participación de nuestro trainer invitado, y a medida que vamos avanzando también vamos a ir involucrando nuevas personalidades para que nos puedan socializar un poco su experiencia y también contribuir a fortalecer nuestros conocimientos en el marco del desarrollo del PM4R, que es una metodología desarrollada por el BID, y estamos intentando hacer la réplica para que ustedes puedan adaptar estas herramientas en su actividad diaria, ¿no? Bien, Carlos, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Colegas, muchas gracias por su participación y esperemos tener una participación mucho más activa en la siguiente sesión. Muy agradecido y muy buenas noches. Gracias, Carlitos. Gracias, José. Buenas noches con todos. Gracias, Gregory. Muy Listo. buenas noches. Gracias. Gracias Gracias, con todos. José. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias a Sofía. ustedes. Muy agradecido. Carlos, gracias, José. Gracias, Lucita. Gracias, muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Gracias con quienes quedan. Gracias, José, Segarra, Santiago, Julián, Fernando. Muchas gracias por su presencia. Los esperamos el martes. Sí, hasta el martes. Buenas noches. Gracias, Henry. Nos vemos el martes. Chao, Henry.